Fernando Gutiérrez Barrios, que algún momento fue gobernador de Veracruz, y para muchos él es considerado como el espía de espías. Alias el Nick Fury. El Nick Fury del PRI era Fernando Gutiérrez Barrios y fue súper aliado de Fidel Castro. Aquí trabajó un joven llamado Genaro García Luna, que empezó justo cuando empezó el CISEN y que estuvo años. Ahí tuvo el know-how de... Cómo investigar a los opositores, a cualquier persona que le cayera mal, básicamente. Daniel Arismendi López, alias el Mocha Orejas. ¿Por sí qué? Está muy fácil. Porque mochaba orejas. Le gustaba tener su collarcito como en Soldado Universal. Para, no me oigo. O como Depredador también. O Depredador también. Sí, digo, ¿sí han visto el Joker? Bueno. Es el perfecto ejemplo de que si tratan mal a alguien, justo, no estamos se tendría que revertir eso en algún momento, ¿no? Entonces, en general, pues hay que tratar bien a la gente. Digo, una cachetadita o algo, pero venderla de chiquita y como maltratarla. No, a ver, o sea, un día se pasó y hay gente que nunca listo. FM en línea nuevamente. Transmitiendo desde el defectuoso Azcapotzalco. Comenzamos. Estamos de vuelta, ¿no? Estamos de vuelta. FM en línea. Un episodio más. Un episodio más, Artur. Y vamos a hablar hoy de crímenes en los 90s en México. Crímenes en los 90s. Crímenes de los 90s en México. Crímenes de los 90s. Y los 90s eran la década de los 90s en México. En Mexico City. Bueno, vamos a dar muy breve contexto, que no es tan breve, pero... es necesario puntualizar para poder entender bien cuál fue el cambio desde los 90s hasta la actualidad en cuanto a materia de seguridad pública. Bueno, de hecho, desde los 40s vamos a dar como contexto muy rápido. Ok. De cómo ha sido no solo el crimen, sino cómo se investigan los crímenes en México. Investigación. Porque criminalista. Estamos hablando de crímenes por gente que fue detenida y que entonces, gracias a la investigación, sabemos hoy qué delitos cometieron y por qué están en la cárcel. Entonces hay que saber si las preguntas que siempre nos hacemos de ¿y siempre ha sido igual en México? O si ha cambiado la cosa, o si digamos ahora se investiga mejor. Entonces vamos a aclarar un poco muy rápido. Que algunos de los crímenes que vamos a ver no necesariamente tienen que haber sido capturados o detenidos en los 90s. Pero sí entiendo yo que la mayoría, si no es que todos, crímenes ocurridos en los 90, ¿no? Ajá, bueno, correcto. Hablando un poco de cómo era la tecnología en criminalística en México, en la década de 1940 y hasta el 84, en México existió la Dirección Federal de Seguridad, que era una agencia de inteligencia que se encargaba de la seguridad nacional, pero también era como vigilancia política, ¿no? O sea, hace 40 años de una institución que además de ser una institución de inteligencia y de investigación, era de investigación política. Y que es antes del PRI. No, más bien ya estaba el PRI, ¿no? Antes del PRI en el 40. Era el PNR. O sea, bueno era lo mismo, pero con otro nombre. Ok, la época, este es el prime time del PRI, ¿no? Ok, ajá. Digámoslo, o sea, ok. Su peak. Entonces, era una estructura pues muy grande, sobre todo con aparatos analógicos y de manera muy centralizada. Hoy diríamos que todas sus herramientas eran pues muy rudimentarias. O sea, era muy operativo y muy manual, según yo, todo lo que hacía de investigación, porque ¿no? tenían, imagínate una dependencia que tiene 3,000 gabinetes con un chorro de archivos. Todo físico. Y que sacaban el foldercito como en la película, amarillo. Pero ¿qué sabemos del licenciado Gutiérrez? Y sacas 3 folders y en uno, ¿no? Con hoja, con clip y... No, pero además hay una señora comiendo su torta o algo así. Bueno, perdón. Espéreme, licenciado. Estoy pensando en Estados Unidos, no, en México es. ¿Qué tenemos del...? Déjeme. Repíteme el apellido. Me suena que hace 2 semanas. En el archivero para este es Urquidis, este es Jiménez. ¿Qué me dijo? Sí. Y ándale, una señora comiendo una torta. Tenían, se supone en esta época, un chorro de información de casi todo mundo. De casi todo mundo. Que una de dos. Que fuera investigado, ¿no? Sí. Si tuvieras aspiraciones políticas, sabían de ti. Sí, entonces haya una señora que saque folders y gabinetes porque sabían todo de toda gente que tuviera aspiraciones políticas, que tuviera alguna actividad delictiva. Sospechosa. ¿No? Porque, o sea, no solo delictiva, ¿correcto? Pueden ser sospechosos sin necesariamente que sea realmente un delito, ¿no? Un crimen.
Y esta institución, después de muchas investigaciones y cosas, ¿cómo decirlo? Escándalos de corrupción y vínculos criminales, fue terminada en 1985. Que qué raro que una institución Una que dependencia se dedique gubernamental que se dedica a investigar crimen sea realmente la corrupción. Un engrane de Más. la corrupción y el crimen organizado, ¿no? Correcto. Como detalle muy curioso, entre el 64 y el 70, Fernando Gutiérrez Barrios, que algún momento fue gobernador de Veracruz, fue el director general y para muchos él es considerado como el espía de espías. Alias el Nick Fury. El Nick Fury del PRI era Fernando Gutiérrez Barrios y fue super aliado de Fidel Castro. O sea, uno de los personajes... O sea que Fidel Castro era uno de los Avengers. No, o sea que Fidel Castro hacía negocios con S.H.I.E.L.D. de México. Era la Hydra haciendo negocios con S.H.I.E.L.D. Y el acuerdo era, Cuba no se mete y no apoya a los guerrilleros de México. Ajá. Y México siempre y cuando México le provee todavía. Sigue apoyando a Cuba. Ajá. Y es de los pocos países que, aunque Estados Unidos no quiera, tiene relaciones diplomáticas directas. Ya. ¿No? Bueno, en esta época, pues para imaginárselo es en blanco y negro, gente de camisa y a lo mejor no corbata, pero tacuche, como exjudicial, pero de la primera policía, ¿no? Ajá. Que están todavía con jalacables y como escuchando en un cuarto al lado, ¿no? Como, sí, grábalo. ¿Alguna vez viste la serie de Loki? No la vi. ¿No? Es que justo como que se me hace así muy de los 70. Supongo justo 80s. Que están viendo un informante retro, ¿no? Ajá, es que más bien como que ahí se supone que la agencia que investiga las líneas del tiempo Correcto. Es como una agencia gubernamental de los 70s. Que o sea, de cuenta su monitor verde. Con así. Tecnología limitada para nosotros, pero en esa época era de avanzada. Sí. Pues es lo que había, ¿no? Sí. Bueno, justo. Entonces en el 85 termina. Se convierte muy rápido en la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, DGISN. Oye, pero seguía, digo, así nada más como para entender, ¿era la misma institución, nada más con un nuevo nombre? Y, bueno, cambiaron algunas personas, pero esencialmente, como todo gobierno, que cambia el gobierno y va a ser ahora la dirección, pero pues sigue siendo una institución para investigar, ¿no? Esta solo dura 4 años. Y posteriormente en el 89... ¿Por lo mismo? ¿Duró nada más 4 años? Pues por cambio de gobierno. Ya. Porque me parece que el CISEN lo crea Salinas de Gortari. Que bueno, el CISEN es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El concepto es el mismo. Investigar y tener información confiable. Inteligencia operativa. Investigación criminalística. Correcto. ¿No? Solo que surge en el 89, entonces entre los 90s y los 2000s. La mayor tarea es, vamos a pasar de gabinetes y folders a computadoras, bases de datos, poder operar en redes, tener controles electrónicos, y aquí comienza el uso de las AFIS, que son las huellas digitales, todo lo biométrico, ¿no? Todos los biométricos, y sobre todo empieza aquí lo de tener identificación vehicular y criminal, que no sé si te acuerdas, las patrullas, que tengan su computadorcita y que... A ver, présteme, déjeme ver su tarjeta vehicular y su tarjetón, licencia. ¿y qué hacían? No tiene reporte de robo y sí, bueno. ¿Y qué hace aquí, no? Bueno, deme mi mordida y ya nos vamos, o sea, no tiene delitos, ¿no? Sí. De hecho, ahorita pensé, como dijiste que justo te iba a decir, surgió en el 89 y solo duró 4 años, dije... No, esa fue la anterior. No, por eso la CISEN. No, el CISEN surgió en el 89 por eso. Y te va a terminar en el 2018. Ok, hasta el 2018. ¿Cuál es la que terminó en el...? Antes solo tuvo 4 años de vida. La DGI. La DGISN, que fue posterior. La DGISN. A la Dirección Federal de Seguridad. Ya. Es que pensé que la otra había durado 4 años y te iba a decir, es que han de haber invertido en Petrobondos. Bueno, pues justo te iba a decir, ¿qué pasó antes de Salinas que creó el CISEN? De la Madrid, que trató de arreglar al país de la crisis. Entonces, 4 años, pues qué cambio de gobierno. Y bueno, tú dices, no, oye, ¿cambió algo? Pues todo gobierno llega, ¿no? ¿Y qué dicen? Vamos a cambiar los logos, ¿no? Es que dijo, tenemos que desmantelar esta para que la mitad vaya a solidaridad. Solidaridad. Pues es de esa época. Bueno, el CISEN, más o menos para ubicarnos en esta época, ya es a color, pero no sé si te acuerdas en Terminator 2. Que cuando el T-9000 se hace como si fuera policía
y Ajá. tiene una terminal Que es en como la patrulla, Mercurio, ¿no? ajá. O otra referencia, no sé si te acuerdas, la película se llama Enemigo Público, con La de Jim Will Hackman Smith. y Will Smith, que mueven un satélite, pero todavía tienen como una mezcla de transición entre cosa digital y cosa análoga. Ajá. Más o menos por lo que investigué, eso hacía el CISEN. Y como detalle curioso, así como en la Federal de Seguridad era Gutiérrez Barrios, aquí trabajó un joven llamado Genaro García Luna, que empezó justo cuando empezó el CISEN y que estuvo años, y dicen que ahí aprendió sobre todo, él estaba especializado en, tengo aquí, Ahí tuvo el en know-how de... cómo investigar a los opositores, a cualquier persona que le cayera mal básicamente, que tenía cargos técnicos y operativos relacionados con análisis de inteligencia, telecomunicaciones y combate a secuestros. Pero pues fue justo con lo que después, o sea, a él le dijeron que armaba casos, Con lo que subió, por así decirlo. que fue con ¿no? lo que llegó a ser como la mano derecha de Felipe Sí. Calderón. Entonces, para que veas que cada tanto tiempo sale alguien de esta parte, ¿no? Empezó como capturista y supo el A lo, know-how de, a lo mejor de no, cómo armar no, todo el no caso. capturista, encargado de base de datos. ¿Y qué pasa si tienes base de datos? Pues sabes la información de todo el mundo, ¿no? Sabes todo lo que se maneja en un caso. Y si tienes ambición y medio mueves cosas chuecas, pues llegas a al lado de la presidencia, ¿no? Sí. Pero bueno, y entonces, posteriormente en el 2018, un poco por García Luna y por otros casos, pues dicen, suficiente. ¿Qué es esto del CISEN? Es para espiar, ¿no? Y se convierte en el Centro Nacional de Inteligencia, que ya no tengo tanta información, pero bueno, es un sistema de inteligencia. Porque no se ha dejado investigar. O porque ahora ya tienen buena tecnología que no nos permite y que, bueno. Bueno, ahorita, ¿no? A lo mejor en unos años. Ya nos enteraremos. Pero también, pues, ya no es como antes, ya no puedes tener acceso a la información de muchas cosas, son privadas, ¿no? Pero bueno, actualmente, lo que sí hay que decir es que la vigilancia y la investigación criminal depende más de tecnologías digitales. Cada que hay una nota de algún crimen así de, digamos, de la calle, del fuero público, siempre salen cámaras, ¿no? Del C5 y del C4. Pues todo esto es parte del Centro Nacional de Inteligencia, que se supone que tienen conectadas en tiempo real cámaras. Grabaciones en tiempo real, ¿no? Con reconocimiento facial. Limitado. Geolocalización de celulares. Uso de masivo de datos, que es esto que dicen Big Data, que solo la computadora tiene tanto que no lo puede procesar. Ya no pueden ya no van a llegar Genaro García Luna de capturistas, porque ya mucho es digital. Con inteligencia. O automatizado. ¿No? Y bueno, el cambio pues es enorme, ¿no? Pasamos de... ¿Te acuerdas las cintas grabadoras magnéticas y archivos de papel? Justo. A que se nos fue la luz y ya no podemos trabajar porque pues no hay sistema, joven, ¿no? Regresas a su casa. Regresas a su casa. Puede chambear. Exactamente, entonces aquí ya estamos pues en la época actual, con videovigilancia. Ya, aquí ya es casi Black Mirror, que sí. Nos están viendo de todo. De hecho, ahorita que estamos diciendo eso, lo vamos a publicar y alguien en el Centro Nacional está... A ver, revisen este podcast, a ver, ¿qué dicen de nosotros? Nada, pura tontería. No, pues no dijeron nada porque no tenemos información al público, no pueden decir nada, ¿no? Y bueno, todo esto lleva a que ahora sí, regresamos a los 90s, nada más para aclarar cómo ha evolucionado esta cosa. Y no sé si te acuerdas, pero los 90s fue una época en que era como nota roja muy seguido en los medios. Yo siempre he sentido que, o sea, en siempre la ha habido generalidad, siempre hay nota México, roja, pero creo que aquí roja. Fue el primer boom que yo me acuerdo en el 98 que en los periódicos había Matola, Violola, y antes no me acuerdo verlos. Sí veía los puestos de periódicos y no veía tantos. También me acuerdo del periódico Reforma, que tenía como encabezados más un poco... El Reforma no es de nota roja, pero sí tenía como cosas más... Te iba a decir, es que ya habías escuchado la canción de Alarma, la de tos. No, pero, o sea, me refiero a... Creo que aquí fue el boom. O sea, como que ya hasta había una sección de eso en el periódico. Que antes no existía. Sí habían, y siempre van a haber, en todos los países también. De hecho, antes creo que más bien ocultaban la nota roja como para decir, no está pasando nada. No está pasando nada, aquí ya está a la vista de todos. Entonces empieza también la psicosis, y aunque la cosa esté bien, si lo ves todos los días, ya dices, ay, sí está peligroso, ¿no? Sí. Pero bueno, fue una época que estaba al alza, el robo, el secuestro, y sobre todo... El secuestro, yo me acuerdo que antes, en de lo que es 90s a 2010... Inicios de los 2000, el secuestro estaba muy álgido. Como dije hace rato, con la nota no es que todos los días fueran muchísimos,
sino todo el mundo tenía la psicosis y me acuerdo que a nosotros, nuestros papás era a tal hora, de tal hora a la escuela. Y si te llegan a ver a alguien que no, nos dices que... Y una tía que decía, no se vayan siempre por la misma ruta, ¿te acuerdas? Sí, váyanse por diferentes 99, lugares. 2000 y no, porque los pueden estar siguiendo. ¿Quién nos va a estar siguiendo en la primaria, los niños? Pero era eso, en la época se vivía como la psicosis. Como una histeria masiva, ¿no? Ajá, y no sé si te acuerdas, teléfonos públicos, todavía yo de traía tarjetita. mi tarjeta, patrullas así muy cuadradas y viejas que decías, bueno, pues es lo que tiene la ley, ¿no? Ajá. Periódicos muy sensacionalistas. Como el machetearte y también. el machetearte siempre. El alarma, Y no teníamos celular y apenas empezaba el internet. Uh-huh. Entonces, si tienes esas ideas en la cabeza y no tienes manera de comunicarte con nadie, pues como que es un círculo vicioso, ¿no? Uh-huh. Pero yo me acuerdo mucho, como tú decías, los secuestros y más o menos en estos 2000, ¿no? Si te acuerdas la película de Denzel Washington de Hombre en Llamas. Nunca vi, No, o sea, he escuchado mucho de la película. Pues es que retrata como el México a principios de los 2000 y justo secuestran a una niñita que él se supone que es como el guarura en México. Y va hacia México, como buena película de Denzel Washington, él contra el mundo. Y hay una banda de daño colateral y todo, ¿no? Exactamente, pero te trataban de pintar eso, que yo siempre he dicho, los gringos dicen eso para echarnos tierra, pero nosotros no nos ayudamos porque hay algo de cierto. O sea, si habían secuestros. O sea, sobre la verdad construyes un mito exagerado, ¿no? ¿Te acuerdas lo del tono sepia mexicano? No se ve así la realidad, pero para ellos así nos vemos. Algo tiene de realidad, ¿no? Sí. Bueno. Y entonces vamos a mencionar un top 3. Top 3 casos más mediáticos. De criminales seriales. De asesinos. Bueno, sí, criminales seriales de los 90 en México, ¿no? Uh-huh. El primer Artur es Abdel Latif Sharif, mejor conocido como el egipcio. mejor díganle el egipcio. Mira, Abdel Latif, el egipcio. Sí. O Sharif, el egipcio. ¿Y se acuerdan por la canción de... Ay, no, te iba a decir. La de Rock de Casbah de... Ay, ¿cómo se llama mira, ese grupo? Está bueno, ¿no? El punk inglés. The Clash. Porque el protagonista de la canción se llama Sharif. Excelente referencia de una que no ubico para nada. Pero bueno, tú te la estás pasando bien y quedó muy gracioso en tu cabeza, pero bueno. Sharif, el egipcio. Si vemos a Abdel Sharif, el egipcio, como una mezcla entre Mario Bros y como un Don Ramón a la mexicana, así como bigotón, mal encarado, narizón. Sí. Fue detenido en 1995 en Ciudad Juárez y a él se le imputaba homicidio. Y estaba relacionado con diversos casos de Ciudad Juárez, ¿no? De la época de las muertas de Ciudad Juárez. De hecho, cuando empezaban las muertas de Ciudad Juárez, porque... Sí, continuó todavía en justo, posterior a él es detenido en el 95, y bueno, vamos a mencionar brevemente. No sé ahorita, pero años después continuó, y decían, no, pues no puede ser él porque pues continúa. No, pero es que él es la mente maestra, ¿no? Detrás de... Siendo el chivo expiatorio de cuando lo metieron a la cárcel y, oigan, pero siguen apareciendo. Es que él sigue haciéndolo desde la cárcel. Es parte de una red, pero es él, ¿no? Básicamente, delitos ligados a la privación ilegal de la libertad, como dijimos, homicidio. Le dieron más de 30 años. Le dieron más de 30 años y de hecho él ya murió en prisión 2006. En 2006. Y ¿Murió de viejito o no, un ataque y parece ser que relacionado por algo del estómago y demás, pero normalmente diríamos que descanse en paz. A no le deseo nada de paz. Okay. Simplemente murió en 2006. Ok. Según varias investigaciones, ¿cuál es el modus operandi? Modus operandi es que buscaba víctimas jóvenes y vulnerables, principalmente mujeres. Trabajadoras o estudiantes. Ajá. Y en varias investigaciones, adicionalmente a los ataques de índole sexual, era un asesinato por violencia y en muchos casos abandonaba los cuerpos en zonas desérticas, periféricas, aunque aquí mi duda es, pues Ciudad Juárez es todo desértico y todo periférico, pero bueno, o sea, no, pero claro, dentro de un ámbito urbano, la periferia, para mí, o sea, es el perímetro. Para mí, Ciudad Juárez y las ciudades de al lado son periféricas de la Ciudad de México, porque tú eres chilango. Del país. No.
Pero de dentro Ciudad Juárez. Y también Ciudad de Juárez. La localidad. Pegado a la parte muy comercial con Estados Unidos, hay una parte que es desértica. Sí. Ahí tengo entendido que encontraban muchos cuerpos, algunos de los cuales se le imputan al egipcio. Al egipcio. Sharif, alias el egipcio. Sharif. ¿Ves? No, ya, pero no ya es... se me quedó. Sharif, sí. Latif, Sharif. No, por eso yo nada más digo Sharif. Sharif. En diversas entrevistas, él siempre negó ser responsable de la mayoría de los casos, porque además él tenía acusaciones también en Estados Unidos de otros casos. Hay que decir. ¿También de lo mismo? De homicidio. Él llega a México a México y se le imputan algunos casos y él dice que algunos no fue, pero no niega todos. Durante los interrogatorios, pues se sostuvo que muchas autoridades, como tú decías, lo usaron él como chivo expiatorio, que fabricaron algunas pruebas. Y algunas organizaciones civiles dicen, pues no solo es el chivo expiatorio, sino es la manera de cerrar casos. Sí, en decir, o sea, ya tenemos al presunto culpable y responsable. Mató a 2, pero como entonces hay 17 casos, a él es culpable de los 19. Aunque todavía, pues como siguieron apareciendo víctimas. Justo iba a decir. Una red criminal seguramente. Curiosamente, después de que él ya estaba en prisión operando. Y que ya lo estaban imputando los cargos, siguieron apareciendo, pero no solo muertas, porque dices, bueno, a lo mejor ya están los cadáveres, pero estranguladas, entonces, pues quiere decir que alguien más. Y las autoridades siempre dijeron, no, bueno, pues es que él es la mente detrás de una red mayor, entonces ya detuvimos a la mente, ¿no? Detrás. Mente maestra. Pero, por ejemplo, a mí algo que siempre me llamó la atención de este caso es que él llegó a México con los gastos pagados de una empresa muy grande porque él tiene él era súper inteligente, 25 ¿no? patentes por fórmulas químicas. Entonces, o una de dos, parte de lo que dice él es cierto. Y no era el culpable de todo lo que le atribuían. O es ese tipo de inteligencia que cuando detienen a alguien y que, ¿cómo no supimos por 20 o 30 años que era? Porque es súper listo y se escapó de todas, pero eventualmente pues en una caes y luego ya buscan los patrones y dicen, no, sí es él, ¿no? Como uno, ¿no? Que nos enteramos apenas el de Iztapalapa. Bueno, o el de... O el de Catepec, o el de Iztapalapa, o el que daba... El que era el alumno. Que daba clases, no daba clases, era químico bacteriano. Yo le digo farmacéutico. QFB, pero que casualmente eran como exparejas suyas las que desaparecieron y nunca nadie pensó de él porque pues es alguien muy inteligente. Y además según como muy tranquilo, educado, teatro, ¿no? Y sí. Todo, y en realidad pues justo por eso era la coartada perfecta para ocultar muchos crímenes, ¿no? Sí. Bueno. Correcto. Ese fue el egipcio. Vamos al número 2. Que fue Daniel Arismendi López. Alias el Mocha Orejas. ¿Por qué? Sí está muy fácil. ¿Por qué Mocha Orejas? Porque le gustaba tener su collarcito como en Soldado Universal. No me oigo. O como depredador también. O depredador también. Y si lo ven en la foto, a ver si la podemos poner aquí. Ajá. Qué bueno que ya te cortaste el cabello, porque y hasta estoy viendo ahorita la foto, justo como a ti se te hace el cabello y la barba, que también ya te diste una rasuradita, porque tú no pareces Daniel Arismendi, pero si dicen Víctor Arismendi, digo, mi hermano era también hermano de los, no conocía que tenía familia del lado, porque Arismendi. No, yo tengo del lado de Arismendi, y tú también, pero de los Arismendi, ¿no? Qué bueno que ya te cortaste el cabello para evitar cualquier parecido. Muy bien. Fue capturado en 1998 en la Ciudad de México. O sea, finales de los 90. Él fue sentenciado básicamente por secuestro, delincuencia organizada y tortura, lesiones y mutilaciones. De ahí el Mocha Orejas. Ajá. Y a él se le dieron más de 300 años de prisión por varios casos acumulados. Y él sigue en prisión. Todavía. Y no le deseamos también nada bueno. Sí, ¿no? Tampoco nada malo, pero la ley, lo que estipule la ley. Justo iba a decir, la ley ya dictaminó que siga encerrado hasta al último de sus días, ¿no? A menos que dure más de 300 años. No sabemos cómo vaya a evolucionar la medicina. Mira, si futuro. Él vive 300 años, no sé si la humanidad viva 300 años, pero bueno. Su modus operandi es que buscaba... Tenía una banda que operaba. Correcto. La organización criminal Arismendi, porque no era solo Daniel. Correcto. Operaba bajo una red además familiar. Se llamaba como tú, es tu tocayo. Se parece a mí, es tu tocayo.
Ajá. La organización criminal Arismendi operaba bajo una red familiar y de corrupción de expolicías judiciales, Sí. siendo los principales él y sus hermanos. Mira, yo tengo un comentario que decir Ajá. al respecto de eso. Sí, a Y ver, es que bueno, yo conozco Ay, gente. Arismendi, Yo conozco gente Sí. que sus familias son policías o ex policías. Y todos tienen a alguien en la familia una oveja negra, ¿no? Justo O lo que te iba una a decir oveja es que blanca. lo común Sí. es que la mayoría de policías La- la mayoría de los policías de familiares Que tú conoces. o amigos que yo conozco realmente sí son, no voy a decir que corruptos en el sentido. No, forman parte de un sistema Exacto, que pues, eso, tiene de todo. que de repente les hacen hacer o decir cosas porque si no se ponen como en peligro o comprometen Correcto. la seguridad de sus familias Y que además, de ellos mismos. si tú entras a un sistema con que haya unos corruptos, el que es el más puro y limpio, no sí quiere meter en problemas. Justo. De hecho, hay una película de, no me acuerdo cómo se llama, algo Mira. así como, espera, como Gángster Americano o algo así, Ajá. en donde hay unos ¿También de policías Denzel que Washington? encuentran, no es de Denzel. Es que es de la de Gangster Americano. ¿O sí? ¿Sí será de él? Que encuentra dinero y no. Gangster Americano es que Denzel Washington es el malo y, claro, sí, y Russell tiene Crowe, razón, el estoy pensando gladiador, en es el Russell bueno. Crowe. Entregan el dinero y Y entonces, ¿qué entonces pasa? todos lo ven mal. Son los apestados. Porque Sí. ¿cómo entregas el dinero? Somos Y porque policías. además era un buen de dinero, ¿no? Como 2 millones de dólares. Y en lo una entregan cajuela. y hasta hoy los angelitos. Pues debería ser esto la norma. Exacto. Sí, justo así. En algo un así, sistema con un porcentaje de corrupción, porque no van a decir que todos son, nadie quiere ser el marcado, ¿no? O el ni el visto apestado, mal, no, pero ni el inocente. De, pues que estoy bien menso porque, ay, no. Ajá. Exacto. En Entonces, este caso, yo creo que eso se repite o se replica. pudo haber empezado, yo no sé toda la historia, que dijeron, oye, es buen negocio el secuestro. Nada más no te pases de lanza. 15 mochorajos después, pues bueno, ya también, ¿no? O sea, es que le abres Sí. la puerta, Sí, como sí, bien le lo abres la dices, llave. le abres la llave a que se abra algo más grande. Pero bueno, su modus operandi como familia Ujú. era que buscaban empresarios, comerciantes o personas que tuvieran un familiar rico. O sea, esencialmente ellos sí lo hacían por el dinero, solo que conforme pasó el tiempo, pues se hicieron sádicos. Ujú. Su sello era cortar una o ambas orejas de las víctimas y las enviaban como presión a los familiares para que pagaran, ¿no? cáete con la lana. O sea, Ujú. imagínate que te mandan una foto en el WhatsApp y no oigo mi dinero. Ajá, sí, no oigo mi dinero. O sea, está fuertecito, ¿no? Mandarle a alguien ya un pedazo del familiar y dices, oye, De hecho, eso yo creo que es- acciona como que todos los botones para que te muevas, ¿no? No, sí, o sea, sí, pero por el otro lado, si ellos no pensaron que esto iba a acabar mal mandando orejas, Bueno, sí. no solo eran delincuentes y sádicos, sino tenían delirios de grandeza de nadie nos puede tocar. Ujú. O sea, entonces si lo oigo, ándale. O sea, el egipcio mataba y violaba así, pero como Pero no que... se jactaba de, No, de la acción, ¿no? Y el otro, además, O bueno, quién sabe. el otro, aunque no admitió todos, o sea, nunca dijo, pues sí lo hice por dinero. Estos decían, no, sí lo hice por dinero. Oye, pero lo de las orejas, pues es una medida para meter presión. Bueno, ves que hay, Ujú. según los perfiles psicológicos de Sí, los criminales, hay gente más abierta. dentro de como que los rituales de estas personas, por ejemplo, de los que matan y demás, hay algo que le llaman el trofeo y ves que Sí, cada quien guardan. ándale. Nada más que aquí Ándale. era tal cual, envíaselos. O sea, ya no está la cosa del trofeo. Bueno, sí, tienes y razón. también ya no está eso de lo hice sin que nadie me vea. Al contrario, o sea, están en todo el tiempo diciendo, veme. Ujú. Que yo digo, pues, si no pensabas que esto iba a acabar mal, quitando orejas, bueno, ¿no? Sí. Entonces, adicional de que dijeron que era básicamente por dinero y que por eso lo hacían con gente rica, también llegó a afirmar que existía corrupción dentro de la policía y las corporaciones policíacas, Sí, pues pues siendo supongo él que de los mismos ex conocidos policía de judicial él, ¿no? Ujú. y que también, Toda la familia estaba inmiscuida, ¿no? que algunas investigaciones periodísticas pues señalaron que debe de haber una presunta corrupción dentro de cuerpos de seguridad porque todos sus familiares tenían algo que ver con logística. Ujú. Y el poderte acercar a gente de mucho dinero, necesitas al menos saber como cosas más de seguridad.
que no cualquier civil tiene. Él siendo ex policía, pues seguramente eso ayudó. Sí, por lo menos contactos de por ejemplo, empresas de guardaespaldas o cuestión de seguridad O privada. tú trabajaste con la policía y ya no trabajas, está bien, pero sigues teniendo contacto con gente que puedes preguntar, oiga, usted no sabe quién yo, este empresario, no sabe quién. Ah, sí, yo le paso el contacto. ¿Anda buscando trabajo? Sí, no, pásame su contacto, ándale, ¿no? ándale. Se abre la puerta, pues, aunque no sea aunque ni no sea así, siquiera aunque algo todo esto sean, directo o aunque sean suposiciones nuestras, pues no puedes evitar estarlo pensando, ¿no? Sí. ¿Sacó jugo de eso? Bueno. De esos contactos. De esos contactos. Y aunque declararon claramente que sí habían sido ellos, pues sí, mucha gente todavía duda. Que sí. solamente hayan sido ellos. O sea, que justamente quedaron como si nexos criminales, ¿no? Si las prácticas era porque eran sádicos, pero alguien más arriba era parte del, digamos, del grupo que tenía como objetivos a ciertas personas, porque me acuerdo que justo por el caso de los Arismendi, como tú bien decías, el secuestro era como lo más sonado todavía a inicios de los 2000, y pues dices, a lo mejor era alguien más arriba, y cuando estos ya empezaron con lo de las orejas y se las les salió del mutilaciones, guacal, no, y dijeron, ok, ya, busquemos otra fuente de negocios, ¿no? Sí. Bueno, ese fue el número 2, y vamos con el número 3. El número 3, que creo que sin lugar a dudas, o sea, más hacia acá, más hacia los 2000, los 2000, seguramente va a ser el más conocido de estos 3, porque los otros 2 sí son conocidos, pero por gente que vivió en los 90. Sí. Este todavía ya como en los 2000 fue cuando se terminó. Este tuvo además la cosa que como fue detenido en el 2006, ya empezaba a ver internet, entonces es más fácil que busques información, tengas fotos, veas archivos. Inclusive creo que recién hubo una peli, hubo un documental. La han entrevistado. Bueno, el número 3 es Juana Barraza, alias La Mataviejitas. La Mataviejitas, que viendo su imagen es como una señora grande que tuviera una estética y que te diga, también voy a cortar a domicilio, joven. Sí, de hecho sí se me hace como de déjeme aquí anotada su dirección y está aquí por la cuadra. O la que te hace quesadillas, ¿no? No, pero antes de las quesadillas llega y va a ser, joven, casquete regular o casquete corto. Mi hija también vende quesadillas por si gusta, ¿no? Sí. O sea, se ve una señora muy, pues hasta yo diría, por unas fotos afable, no se ve. Ajá, como hasta buena onda en cierto aspecto, ¿no? Y la señora promedio, como, la señora que se lleva a los centros de las bodas. Es una señora común, ¿no? Bueno, fue detenida en enero de 2006 en la Ciudad de México, aunque la mencionamos en los 90, porque la mayor parte de sus crímenes fueron a finales de los 90. Fue sentenciada a más de 700 años de prisión por múltiples homicidios, pero sobre todo por la carga de premeditación y como alevosía, emotiva, ¿no? Que hizo sobre sus víctimas. Ya sabemos lo expedita que puede ser la ley en México, entonces, pues una década después, si cometiste algo entre el 96 y el 98, y en el 2008 ya te sentenciaron, pues dices, mira, para hacer México. ¿Le pusieron interés? Para hacer México. No, deja tú, le pusieron interés. Había mucha presión porque fue un caso muy sonado. No, me refiero que a su sentencia le pusieron un interés de, bueno, como nos tardamos. Van 10 años que no ponemos a nadie y esta suena fea, pues échale. Bueno, ¿no? échale muchos años, ¿no? Y entonces le pusieron aproximadamente 759 años de prisión. Que sí, igual. No sí, sabremos ese sí ya. Mira, el otro sería 2, multiplícale el Arismendi por 2. Y una señora ya grande, y una señora ya grande, pero bueno. Ajá. Bueno, que Arismendi no estaba muy joven. No, y fue hace ya muchos años. ¿No? Ella fue detenida y sentenciada por homicidio serial, robo, allanamiento y agresiones. Y su modus operandi es que fingía ser una trabajadora social, enfermera o servidora pública para entrar a las casas viejitas. de mujeres, sobre todo ya mayores, que vivían solas. Y pues una vez dentro, muácatelas. Las estrangulaba. Así que aquí podemos aprender algo muy importante, ¿no? Si vienen de Morena o del Bienestar o te quieren ofrecer algo, hay que pedirles una credencial y, oiga, sí tiene una identificación y, a ver, platíqueme. Mira, y la mayoría de las cosas no tendrías por qué dejar entrar a alguien a tu casa. No, desde la puerta. Exacto, pero me refiero, oiga, trae una identificación y guiño, guiño, si traigo identificación, ¿no? Y la de esta, Mataviejitas. No, Mataviejitas del Bienestar. Bueno, es nada más para tener precaución porque
sí suena además como un modus operandi que ¿quién va a sospechar? No, al contrario, ¿quién va a dudar? Yo no, por eso, ¿quién va a sospechar? Pues nadie. Correcto. Y del otro lado te digo, vengo de la delegación que si no gusta. Sí. Pésale, no pedí. Mocos. Ajá. Muerta, estrangulada, ¿no? Bueno. Dentro de algunas teorías de la conspiración. Antes. Los motivos o justificaciones del por qué mataba. Cosa muy importante. Durante entrevistas, Juana Barraza confesó que sentía mucho coraje por algunas de las víctimas si las percibía con dinero y que se sentían superiores a ella. Entonces, o sea, como que había una cuestión de resentimiento por dinero. Por dinero. Pero también sufría de un trauma complejo. Justo. Por abusos infantiles y maltratos. Porque de niña fue vendida y violentada por su propia mamá. Sí, entonces yo supongo, digo a mi parecer o a mi interpretación, que ella como que veían las viejitas a su figura materna. Ella generó una ira como que se desquitaba hacia una figura de autoridad materna. Y entonces cualquier señora mayor, pues es como su mamá. Y además, justo. ¿Y esta por qué vive mejor que yo? Y además, pues ella sí la robaba, entonces quiere decir que necesitaba el dinero. Pero ya después, pues, se te bota el trauma, ¿no? Ajá, sí, se desquitaba el trauma o el resentimiento que tenía del trauma, más aparte el resentimiento, por lo que veo, de la situación económica que tenía ella, ¿no? Claro. Así que, pues, traten bien a sus hijos, ¿no? Sí, traten bien a sus hijos, a sus perrijos. En general, traten bien a la gente. Sí, si han visto el Joker. Bueno, es el perfecto ejemplo de que si tratan mal a alguien, justo, no estamos se tendría que revertir eso en algún momento, ¿no? Entonces, en general, pues hay que tratar bien a la gente. Digo, una cachetadita o algo, pero venderla de chiquita y como maltratarla. No, a ver, o sea, un día se pasó y hay gente que nunca listo. Pero hasta ahí, no. Justo, como decía mi papá, un correctivo en buen momento te ahorra como años de estar lidiando, ¿no? Correcto. Y ahora sí, algunas personas especulaban que las autoridades a lo mejor se habían equivocado porque buscaban a un hombre disfrazado de mujer. Uh-huh. Pero pues si la ves a ella, sí es un poco alta. Y tiene las facciones no muy finas. Iba a decir como un poquito masculinas, tosca, entonces, ¿no? A lo mejor, uh-huh, pues es de esto que es que el retrato hablado es que, pues sí, pero pues no es tan, o sea, podría entrar ella en esa categoría, ¿no? Como uh-huh, de medio hombruna. Pero bueno, ella al final declaró que pues sí había cometido los delitos. Y entonces ahí sí ya no. Fíjate, el tema es que ella declaró que sí había cometido los delitos y posteriormente en otras entrevistas ella dice que no los cometió, pero o sea, toda la evidencia. No, las pruebas forenses justo, y las confesiones consolidan un caso en su contra. Ya si después se arrepiente o algo de todas las cosas una no la admite, bueno, pues. Es como el egipcio. O sea, no aceptó todo, pero algunas sí había cometido algunos. Y ya tenía otros casos, sí tendría que pagar la consecuencia de su crimen. Correcto. Sí. Bueno, ¿qué podemos concluir de estos 3 crímenes de los 90s? Que gracias a la evolución de la investigación criminal en México, creemos, porque no estamos seguros. Sí, creemos que ya no suceden tantos casos tan, digamos, yo iba a decir, tan representativos como estos, porque, te voy a decir, ninguno de estos casos, 3, y están relacionados con narcotráfico, que creo que hoy en día casi todo es narcotráfico. Sí, y es otro tema, creo, muy distinto, sean o no sádicos. Están en el mismo grupo de la seguridad pública, pero como que por otros motivos. Exacto. O sea, sigue siendo crimen organizado. Más bien, ya es crimen organizado el que vivimos hoy en día, y es como los inicios del crimen organizado. Algunos y otros, como el de la Matavijita, no tienen que ver con estos eran organizado. 3 casos, para empezar, de crímenes seriales. Correcto. Yo justo no noto ya no tantos. Tenemos. Hay mucha gente que teoriza por qué ya no nacen tantos, pero hay otra gente que teoriza por qué no te enteras. Es que yo te diría, o sea, bajo como a nivel semántico o a nivel semántico, podríamos decir que no hay asesinos seriales como ellos, pero la realidad es que, por ejemplo, el narcotráfico hoy en día sí está provocando... Sí. Otra serie de, te iba a decir, de perfiles psicológicos. Correcto, pero, que pueden desembocar. Pero la motivación es por otro tema, es lo que yo digo. Sí. Mi asunto aquí nada más es,
yo creo que el cómo ha evolucionado el que investiguen a alguien, van a haber siempre locos, Ajá. es cuestión de la naturaleza, es en un porcentaje muy bajo. Creo que ahora se pueden investigar de manera diferente. Sí, se atacan de manera Se diferente, como atacan de más manera oportuna, ¿no? diferente, exacto, pero de todos modos hay muchos y van a seguir habiendo, nunca te vas a enterar. Sí. Estos fueron tan llamativos y fueron Mediáticos, ¿no? y en una época que no sucedían así. Mucha gente dice que ya nos acostumbramos mucho al caos, Sí, puede ser. pero también es que yo no he visto otro Mocharejas. He oído de algunos casos terribles, pero no así. Ujú. Entonces, para bien o para mal, como yo decía, quitando narcotráfico y quitando violencia que no tenga que ver con delitos, o sea, gente violenta, pues pareciera que algunas cosas han cambiado para bien. Mira, habría que ver Ujú. la fecha, porque ahorita no la Sí. recuerdo, pero estoy acordándome ahorita de un caso de una señora que vendía tamales con Y eran restos pedazos humanos. sí, ya tiene, de los 2000. Sí, ¿no? Como 2000. En mujeres asesinas. Me Y acuerdo que, haberlo visto ahí, pero recuerdo bueno, que es basado en un caso real, de ¿no? hace muchos años. Y estoy seguro que, a ver, ahorita nosotros, o sea, estos 3 casos eran de la República Mexicana, Ujú. 2 de la Ciudad de México y 1 de Juárez. Yo estoy seguro que los que vimos que nos siguen en Argentina o en Perú, ha de haber otros casos en sus países. Tendríamos que sacar como más datos y más números para saber, como decía yo, si vamos en la dirección correcta o no. Pero yo lo que digo es, si quitas tú narcotráfico y crímenes por dinero, no noto Ya no tantos hay casos sádicos o violentos como de este estos. tipo, Sí, puede ser, puede ser, ¿no? puede ser, puede ser. Bueno, eso sería lo que yo concluyo. ¿Qué concluyes tú? Yo concluyo que hay que ser bueno con las personas Bueno, porque... sí, yo hablaba de como, o sea, el sistema y la Sí, sí, sí. investigación. Mira, justo lo quiero como que dividir en como dos. sociedad podríamos evitar que surjan algunos. Como tú bien dijiste, creo yo que es imposible El evitar 100% no se que puede. surjan porque yo creo que sí debe de haber cierta cuestión como que tú ya traes de carga La cognitiva. naturaleza, De carga cognitiva que pues los cerebros funcionan de una manera totalmente diferente y a lo mejor va a haber gente que sea como más propensa a que le gusten ese tipo de cosas, ¿no? Que les llamen la selección atención ese natural, tipo hay un de cosas. porcentaje que le gustan cosas fuertes. De hecho, hay un médico forense Ujú. que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que lo que él dice es que, por ejemplo, los médicos forenses tienen como cierta afinidad a esa cuestión de Claro, ver la cadáveres, ver muerte sangre, y todo eso, mutilación, correcto. pero ellos lo encaminan en algo productivo, como que es una Dexter, investigación. como Dexter, ¿no? Ándale, como Dexter. Necesitamos, Pero fíjate, necesita- Dexter lo sigue encaminando Sí. a algo no positivo, correcto, pero de una manera que la menos mayoría negativa, de la sociedad correcto, no vería tan mal. Sí. Esa es la realidad. sí, Pero pues tan es así que sigue siendo un asesino, sigue siendo un asesino pero y de lo sigue la asesinos, justicia, correcto. ¿no? Entonces, o sea, está haciendo algo malo en contra de malos y por eso medianamente se puede considerar como algo no tan malo. Es como un semillero. Pero, por ejemplo, el investigador forense, aunque le llama todo eso, realmente él no está provocándolo. De hecho, él lo que hace es que ya de algo que No, sucedió, él está hace tratando de investigación, encontrar ¿no? quién fue. Exacto, exacto, exacto. Entonces, bueno, al final lo que yo creo que importa más es cómo encaminas alguna fijación que tú tengas o algo que te despierte en la Sí. psiquis la atención hacia hay- algo muy específico que a lo mejor no le gusta a la mayoría de la gente. Hay gente que ya lo va a traer, nada más no seamos hojaldras con ellos para que no le hagas que con un trauma eso se vuelva en un asesino serial Correcto. o en un criminal serial de otra índole, ¿no? Correcto, correcto. Esa es la primera. Y la Ok, segunda, ya haciendo la conclusión más hacia el sistema de criminalista de y investigación investigación criminal en México. Ujú. A ver, o sea, yo lo que veo es que el patrón, como casi todo la cuestión política de México, Sí, cambia mucho. va cambiando de nombre, van siendo las mismas personas con la misma escuela que se va heredando y nada más van cambiando a Cambia nivel sistemático el como título y el logo y vamos viendo cómo va. eso, Ahí y vamos. vamos adoptándonos una cosita u otra, pero con la misma escuela. Ahora todos. sí ya somos los buenos. Exacto, pero exacto, porque exacto. sí, Éramos los bueno, malos y ahora somos los buenos. correcto. Que al rato vamos a ser los malos y el discípulo de ese malo va a ser el bueno. bueno. Pero al final. Como dicen las matemáticas, menos por menos es más. Entonces, eventualmente, espero, oye. Mira, yo lo que veo es que esto es como muy los Jedi y los Sith. Ándale un poquito. Entonces. Mira, va de un lado a otro. Y el péndulo ahí va. Un día nos va a Exactamente. regresar a pegar y otro día se va a ir más despacito. Yo creo que como que por ahí va. Yo ¿No? concuerdo. Bueno,
Y bueno, Pónganos en los comentarios si han oído hablar de alguno de estos 3 casos. o si hay algún dato que ustedes crean que es muy importante y nos faltó mencionar de los casos, de los casos. Y también si quieren que hablemos en específico de algún otro caso, sobre todo de los 90s y 2000s, que creo que yo creo que sería como lo mejor, porque ahorita hay ya como muchos programas que hablan de los nuevos, ¿no? Sí, de lo Entonces, actual, ¿no? como que de los anteriores, yo creo que estaría chévere recordarlos. Tenemos en mente 2, ¿no? 2 más, que yo creo por su naturaleza son 2 como casos más muy icónicos, mediáticos de los 90 y extensos de los 90s, correcto. Y pues creo que ya. Suscríbanse, denos like al video y nos vemos en la próxima. Compartan. Nos vemos. Adiós.